Bendiciones, hermanos, un video más para la gloria de Dios. Soy Rocío Posada y aquí en el Poder de la Palabra vamos a meditar en una enseñanza que es bastante controversial. Que el Espíritu Santo nos ilumine para poder entender de una forma sencilla el fruto del Espíritu Santo. Vamos a las Escrituras. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado dones, los dones del Espíritu Santo para fortalecer y para guiar a su iglesia. Tristemente, en el último siglo se ha venido dando un énfasis equivocado al don de lenguas. Algunos creen que es un idioma sobrenatural, donde un individuo se comunica con Dios de una manera especial, cuando tal cosa no es cierta. Lenguas en griego significa idiomas. Y lo que pasó en el Pentecostés fue una profecía cumplida, fue un acontecimiento único e irrepetible en la historia. Entonces, hermano, no hay ningún poder, no hay ningún misterio, no hay nada raro en hombres poderosos. La diferencia que hay entre líderes, pastores y los hermanos en general, la única diferencia es que unos buscan más instruirse en el conocimiento de Dios, pero en sí todos fuimos comprados a precio de sangre. Todos somos valiosos para nuestro amado Señor Jesucristo. Hay mucha ignorancia en el tema acerca del fruto del Espíritu. Muchos están convencidamente equivocados en este pasaje que yo sé que tú lo has leído en Juan 3:5, cuando habla de nacer de agua y de espíritu. El pentecostalismo en la actualidad lo divide en como que pasaron dos acontecimientos: el nuevo nacimiento, y ellos creen que hay que orar a Dios para que los bautice con el don de lenguas. ¿Dónde sacaron semejante cosa, digo yo? Leamos 1 Corintios 13:1, lo que nos dice el apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Querido hermano, el apóstol Pablo nos enseña la importancia de saber usar correctamente los dones espirituales que Dios nos ha dado una vez que hemos nacido de nuevo. No saquemos de contexto las citas bíblicas. No hagamos de los dones espirituales algo hollywoodesco. ¿Sabías que los corintianos eran personas conocidas por llevar un estilo bastante inmoral? Ellos tenían algunos templos, como el templo de la diosa Afrodita, que era la diosa del amor, donde ella tenía 1000 prostitutas que servían en sus cultos a esta deidad. El comportamiento de estos primeros cristianos en Corinto daba mucho que hablar, ya que estaban manejando mal los dones. Pablo les decía que así como el cuerpo tiene varias partes, así también la iglesia tiene dones espirituales, donde se benefician unos a otros. Si tú eres de aquellas personas que da prioridad a las lenguas, dime, ¿por qué hacen ese énfasis? Yo no entiendo. Las lenguas de hoy en día no son bíblicas porque no obedecen las instrucciones de Pablo, para empezar. Porque 1 Corintios 14:27, Pablo dice claramente que el que hable en lenguas sea máximo 3. Y con traducción. Y lo que yo he visto en estos años de mi vida es que primero empieza un desorden completo, hablan raro, cosas que no se entienden para nada. Son prácticamente balbuceos que no tienen nada espiritual.
Si el apóstol Pablo estuviera hoy o diera un vistazo ahora a la iglesia de Cristo, yo creo que lloraría y diría, ¿en qué han convertido a la iglesia de mi Señor? En un circo. Y la verdad, eso es lo que en realidad está pasando actualmente. Cristianos, reacciona, piensa, estudia, medita en la palabra de Dios. Cristiano que no le gusta leer, está frito, porque ahí sí tendrá que alimentarse con lo que le den. ¿Sabes lo que en verdad significa los dones espirituales? Dios nos pide renunciamiento, Dios nos pide servicio. Ser espiritual es crecer en el gozo. El gozo es una alegría constante, es un júbilo que no puedes explicar. Puedes estar enfermo, puedes estar triste, puedes estar alegre, puedes tener dinero, no puedes tener que comer o no. Que ese gozo del Señor no te lo quita nadie. Crecer en el Espíritu es tener paz. La paz es integridad, es tener comunión con Dios. Es lo más maravilloso que una persona pueda sentir en extrema dificultad. Crecer en el Espíritu es tener paciencia. La paciencia nace del sufrimiento. Esto nos lleva a aceptar, a tolerar problemas, sufrimientos, enojos. La benignidad es alguien piadoso, tierno, compasivo, amable, de buen juicio. La bondad. Crecer en el Espíritu es en la bondad. Es una persona que tiende siempre a hacer el bien, sea quien sea. La fe. Crecer en el Espíritu es desarrollar la fe. La fe del cristiano es única porque tiene convicciones, tiene confianza en sus creencias, es firme, pase lo que pase, cualquier cosa que tenga que atravesar, su fe es inquebrantable. Crecer en el Espíritu es tener mansedumbre. La mansedumbre es un proceso que tú vas desarrollando, convirtiéndote en una persona pacificadora, humilde. Otro fruto, la templanza. La templanza es una cualidad humana que tú vas desarrollando. Es el autocontrol en tu forma de hablar, de actuar. Eres cauteloso, justo, eres sobrio y moderado en tu carácter para no hacer daño. Hay un fruto que sobrepasa a todos y es el amor. Este fruto es el más importante porque sin los otros frutos no tendrían tanta importancia. ¿Sabes por qué? Porque la paciencia sin amor es fingida. Y sin amor tu bondad se volvería interesada, siempre buscando algo. Hoy en la actualidad hay personas que cuando se habla de los frutos del Espíritu se imaginan experiencias sobrenaturales, gente rodando por el piso, balbuceando, gritando, decretando, reprendiendo. Hermano, la manifestación del Espíritu Santo es hacer la voluntad de Dios. Es que tú sometas tu carne a la obediencia a Cristo y te parezcas cada día más a Él, siendo un imitador del fruto del Espíritu Santo. ¿Te has puesto a pensar lo privilegiados que nosotros somos hoy en la actualidad? Porque nosotros no necesitamos un judío que nos venga a hablar en hebreo las maravillas de Dios. Dios nos habla en nuestro idioma para que podamos conocerle, para que podamos entender lo que Él ha demandado de cada uno de nosotros. Y en su palabra, Él revela su gran amor, su infinita misericordia, su gracia, su gloria. Leamos Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los cristianos adoramos a Dios
con conocimiento pleno de las Escrituras, con convicciones claras. No importa si estoy cansada, si estoy triste, si estoy alegre. Yo me congrego, yo honro a mi Señor porque Dios eso demanda de mí y también lo hago por gratitud a Él. Yo no espero que el culto gire a mi gusto, ni que canten mis canciones favoritas, ni voy a la iglesia porque sé que va a predicar mi pastor favorito, sino que mi espíritu anhela ser alimentado. He escuchado decir a gente, y yo sé que tal vez tú también, decir, esta iglesia está muerta, no se sintió el fuego del Espíritu Santo. La verdad que la ignorancia es atrevida, como que Dios necesitará permiso para manifestarse. Lo que pasa es que hay muchas personas que están acostumbrados al drama, al show. Ya no lloran por su pecado. Están más acostumbrados a que sus emociones sean satisfechas y salen contentos de un culto si eso ha pasado. Y luego, ¿qué pasa? Llegan a sus casas, tiran la Biblia por algún cajón hasta volverla a sacar el próximo domingo. Sus vidas no cambian, todo sigue siendo igual, pero llega el momento de la iglesia, del dramatismo, de las emociones, salen flotando en una nube hasta que llega el conflicto, la prueba y vuelves a aflorar lo que en verdad eres y lo que en verdad hay en ti. De verdad que Dios es soberano y Él está donde lo invocan con corazón sincero. No te fíes, querido hermano, de las emociones y de las cosas externas que Dios no ha mandado. Júzgalo todo bíblicamente, ve a las Escrituras. Tu pastor no debe ser chévere, basta con que sea bíblico y de buen testimonio es suficiente. Mira sus frutos. Mira también tus frutos. ¿Qué frutos del Espíritu Santo se han desarrollado más en ti? Para que cuando tú revises eso, tú lo analices, tú vas a saber si eres en verdad un cristiano. Vivir en el Espíritu no es hablar en lenguas, es renunciar, es repudiar tu pecado. Es estar atento al servicio de los demás, es conocer al Dios de la Biblia y defender ardientemente las Santas Escrituras, como lo hicieron los apóstoles en su momento. ¿Acaso en el momento, yo no sé si a ti no te pasa, pero a mí me duele ver cómo está la iglesia hoy en día. Ya no se habla mucho del pecado, ya no se habla de arrepentimiento, ya no se confronta con las prácticas mundanas de gente que se dice cristiana. Despertemos de esa tibieza espiritual, despertemos. Yo sé que todavía hay mucho que dar y necesitamos mucho que cambiar. Tenemos que rogar y clamar a Dios que nos ayude en esa transformación. Yo sé que la obra que Él empezó la terminará en nosotros, pero no dejemos de orar y de leer las Escrituras. No dejemos de investigar. Gracias a Dios ahora tenemos el internet, podemos investigar, ya no podemos ser engañados fácilmente. Ahora el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos guiará a toda verdad, pero tú debes ser diligente a la hora de revisar tu Biblia, de buscar la dirección de Dios. Él te va a direccionar cuando tú eres diligente en la oración, en la búsqueda, cuando tú le preguntas a Dios. Él es fiel y Él te va a responder, Él te va a confirmar. Y hay buenos maestros de buenos testimonios, de sana doctrina. ¿Sí? Ahora los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas doctrinas están cayendo, gloria a Dios. Nada de ¿cómo es? De profecías, de iglesias de prosperidad, nada de cosas raras. Dios es claro en su palabra. Busquémosle con corazón sincero.
que Dios, cuando se lo busca con corazón sincero, ahí está. Leamos la palabra de Dios en Efesios 4, del 1 al 4. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Iglesia, reaccionemos al llamado que el Señor nos hace. Velad y orad, que el Señor está cerca. Gracia y paz.